Si me ven perdido alguna vez, llévenme, les pido a Santa Fe de la Veracruz. Historias, recuerdos, memoria urbana en Santa Fe, mi barrio. Santa Fe de la Veracruz, tierra querida, donde vi la luz. Bien, hablamos en nuestro alma de barrio de que había una diferencia muy marcada y que la zona que hoy ya no existe más, estaba en realidad aquí de Marcial Candioti para el fondo, era este barrio El Chilcar, un barrio orillero, un barrio de gente humilde, con determinadas características, Miguel. Exactamente, había una diferencia muy grande, era el apéndice, diríamos, del barrio Candioti urbanizado con la llegada de todos los inmigrantes. En realidad, el barrio estaba urbanizado hasta el Callejón de la Costa. Este Callejón de la Costa que conocemos, Callejón Caseros, hasta 1911 recién toma el nombre de Caseros. Es decir, que desde Caseros hasta el río Santa Fe era todo un terreno bajo, anegadizo, donde realmente no había una producción ni tampoco había compras ni ventas de terreno. Tiene que ver el Chilcal con la llegada de muchos de los trabajadores portuarios que ya estaban adjudicados allá en Colastiné, cuando se hace el nuevo puerto de Santa Fe. Hay una movilización muy importante, se calcula en ese momento más de 3.000 personas trabajando en el puerto de Santa Fe. Entre ese grupo va a venir toda esa gente que va a abandonar aquel rancherío en el cual estaban para venir a ocupar esta parte de lo que es el Chilcar. Para ubicarlo geográficamente, el Chilcar estaba formado por calle Alvear, porque Alvear estaba cerrada por lo que era parte de lo que era el ferrocarril Santa Fe, y calle Alberdi. Después de Alberdi va a venir después definitivamente en 1912 lo que es la cervecería Santa Fe. Así que gran parte de esta gente no solamente va a trabajar en el puerto, sino también va a trabajar en la cervecería y en algunas empresas que forman parte del puerto. ¿Qué tipo de población tenía o qué tipo de construcción había? Era arquitectos sin arquitectos, porque en realidad eran todos trabajos personales de ranchos pajizos que se ubicaron en todo lo que es la parte de la avenida Lem, ¿no? Como dijo Fernando, Marcial Candioti era Juan Pueyrredón, que va a ser cambiado a partir del 6 de octubre de 1910, cuando va a tomar el nombre de la plaza y definitivamente Pablo Marcial Candioti va a ser el referente, diríamos, el referente de este barrio. La calle estaba cerrada ¿por qué? Porque por acá, por donde estamos sentados, pasaban las vías del ferrocarril que llegaba hasta Colastiné, hasta que en 1905 desaparece definitivamente lo que son las vías. Hay una parte del barrio que es inundado en 1905, cuando el puerto todavía no estaba, el río Santa Fe inunda parte del barrio, por lo menos hasta Alvear y Sargento Cabral llega el agua, más o menos unos 10 centímetros, así que la gente se tiene que ir. Entonces la calle, una vez que se levanta el ferrocarril, queda inutilizada. También calle Necochea, Sarmiento y Alberdi también estaban cerradas, porque era todo parte de lo que era el Chilcal. En ese momento, toda la gente se trató de rebuscar como pudo, pero había una compañía que era la sociedad... Claro, para agregar algo más, la compañía ferroviaria francesa tenía subsidiarias. Estaba la compañía que hacía la parte de cargas, la que operaba los trenes, la de pasajeros, y los excedentes, bueno, eso lo trabaja muy bien Valentinuzzi de Poseto, la profesora en el barrio del Puerto, hablando de la historia del barrio de Plaza España. Como la compañía, los excedentes que iba generando, creaba otras sociedades. La sociedad de crédito territorial fue la compañía de tierras, con las cuales, por ejemplo, fueron comprando gran parte de los departamentos General Obligado, Vera y 9 de Julio en el norte santafesino, y por eso la alianza que tenían los franceses con los ingleses por la forestal en su momento, ¿verdad? Dentro de esa apropiación de tierras a partir del excedente que le generaba el ferrocarril,
había comprado muchas tierras también en la ciudad de Santa Fe a los grandes propietarios que iban loteando sus quintas, que eran las viejas familias patricias. Uno de esos lugares fue para establecer la propia estación aquí, pero fueron acrecentándola. Lo interesante es que a los gauchos, a los peones que venían y levantaban sus ranchos en el Chilcal, como la tierra era de los franceses o de la Compañía de Crédito Territorial, les alquilaban una parcela. Era un laberinto de pasillos, era una especie de villa, pero para poder vivir ahí tenían que pagar un alquiler de la tierra. O sea, el rancho que plantaban ni siquiera terminaba siendo de ellos, porque cuando no pagaban o se terminaba eso, se tenían que ir mudarse a otro lado, ¿no? Para que veamos cómo también algunos capitales en algunos momentos tenían una mirada diferente de la gente y había una sociedad bastante desigual o diferente planteada en nuestra Santa Fe, ¿no? Que no es una cosa de hoy, que es una cosa que también viene de otro tiempo. Claro, esos terrenos eran aproximadamente de 10 por 15, eran muy chiquititos, pero eran suficientes para que esa gente levantara su rancho. Pero también algunos de los extranjeros que habían llegado junto con el traslado del puerto de Colastiné tenían casillas de madera, es decir, habían desarmado su casilla de madera y también sobre Avenida Len y casi llegando a Belgrano había un núcleo importante de extranjeros que habían construido sus casas o habían armado sus casas. Lo interesante es que por qué el Chilcal se mantuvo durante tanto tiempo, ya casi hasta 1955. Tiene que ver con que en general todas las empresas o compañías o puertos tenían la intención de tener su fuente de trabajo cerca, es decir, la gente cambiante. No podés venir vos, traeme mi hermano, trae tu primo, es decir, ahí se podían cruzar y podían seguir trabajando en el puerto. Por eso hasta 1955, a pesar de que hubo mucha presión para sacar el rancherío, para aquella época era casi medio escandalizante que estuviera en el corazón del barrio todo lo que eran estos ranchos. No se lo sacó justamente porque había intereses económicos muy fuertes de parte del puerto para seguir teniendo la mano de obra cerca. Otra cosa que es interesante, dentro de todo lo que dicen los diarios de aquella época, dice que por ejemplo, un obrero pagaba 4 pesos o 5 pesos lo que era el terreno y un conventillo se pagaba 10 pesos. Acuérdense que nuestra ciudad, como toda ciudad de gran cantidad de inmigrantes que llegaron en fines del siglo XIX y principios del XX, el barrio también los tuvo, la cantidad de conventillos donde era un gran negocio. Un gran negocio era tener casa de prostitución y tener casa de conventillo, porque daban una renta importante. Entonces, esta gente decía lo siguiente, el diario: 10 pesos paga un conventillo y 4 pesos paga un hombre que vive en el rancho. Pero el hombre que vive en el rancho tiene su gallinita, su can, que es el único sostén y producto de su vida. Los otros, dice el diario, es increíble la cantidad de olores que emanan constantemente de los conventillos, porque los conventillos, una vez que se construía, la gente, el dueño se despreocupaba totalmente. Es decir, había un reciclaje interno de la ciudad que venían, se iban, y sinceramente era un cambio muy radical. Es interesante ver cómo en los diarios de la época, por supuesto, el Chilcal, como todo barrio guerrillero, aparecían los policiales, porque siempre había distintos... También le decían el pernazo, ¿cómo era? Tenía otro nombre. Tenía barrio, dos ¿no? nombres. Sí. Uno era el Chilcal, que sería de Marcial Gandiotti hacia el este. Sí, perdón, le decían el Chilcal porque, saben, las chilcas, esa chilca. vegetación bien costera, era la que predominaba en la zona de los bajíos que daban hacia el propio Riacho Santa Fe, ¿verdad? Y de Marcial Gandiotti hasta lo que es Alvear, el ingeniero Cruella, al cual le hice una entrevista hace muchísimo tiempo, en el año 2000, me dijo que se llamaba El Pernazo porque en una oportunidad un hombre murió a culpa de un perno del ferrocarril que fue agredido. Esas son las historias que nosotros queremos contarles, para ver cómo la transformación de la ciudad se fue dando a lo largo del tiempo, y a veces nos quedamos con la foto del hoy sin ver los procesos que se fueron dando. En esto de contar y cantar la historia, aquí el amigo Luis Ferreira hizo un gatito del Chilcal, porque como todo barrio también de gente humilde, de gente criolla, abundaban las curanderas.
Se viene un gatito de doble giro, primera. Adentro. Una tarde en mi zaino me fui hasta el Chilcal. Una tarde en mi zaino me fui hasta el Chilcal a buscar una bruja que cure mi mal. A buscar una bruja que cure mi mal. Apenita que desmonté, la vieja me salió a espiar. La perra la atropelló, pero ella le hizo callar. Media visca y sin dientes, rengueando al andar. Con una seña me hizo pasar. Adentro del rancho yo pude ver un mono flaco y un lechuzón, una culebra y un cascabel. Aura me sentó en un rincón y un gato negro apareció. ¿Qué pasó? Segundita nomás con el gato del Chilcal. Adentro prendió velas y a un santo se puso a rezar. Prendió velas y a un santo se puso a rezar. Con mi nombre y el gato empezó a maullar. Con mi nombre y el gato empezó a maullar. Olor a azufre tenía el lugar, también incienso empezó a quemar. Me dio un trago de no sé qué, mientras la ropa me hacía humear. Una china en los mates ha puesto tu mal. Ahí mismito recomiendo buscarte un